Iglesia Cristiana Shalom Cuernavaca. Bienvenido a este tiempo con la palabra de Dios. Te invitamos a que abras tu corazón y disfrutes del mensaje que tenemos para ti. Efesios capítulo 4, versículos del 11 al 16. Si ya lo tiene este pasaje por ahí, lo tiene ubicado, diga conmigo amén para saber que estamos en sintonía. Amén. Bueno, pues gracias a Dios. Bien, la palabra del Señor dice así: y Él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo, para que ya no seamos niños fluctuantes, llevados por doquiera de todo viento de doctrina, por estratagema de hombres que para engañar emplean con astucia las artimañas del error, sino que siguiendo la verdad en amor, crezcamos en todo en aquel que es la cabeza, esto es Cristo, de quien todo el cuerpo, bien concertado y unido entre sí por todas las coyunturas que se ayudan mutuamente, según la actividad propia de cada miembro, recibe su crecimiento para ir edificándose en amor. Señor, te damos gracias porque tenemos la libertad para abrir tu palabra, podemos leerla, podemos reflexionar en ella, pero necesitamos y pedimos, Señor, la presencia de tu Espíritu Santo en medio de nosotros, en nuestros corazones, para que nos dé luz, entendimiento sobre lo que aquí hemos leído. Podamos, Señor, entenderla y también aplicarla a nuestra vida. Gracias, Dios. Ponemos delante de ti también cada una de nuestras necesidades, preocupaciones, aflicciones. Descansamos en ti y pedimos, Señor, que nos ayudes para estar atentos a tu voz. En el nombre de Jesús oramos. Amén. Bueno, vamos a comenzar una serie de predicaciones que he llamado Jesús en mí. A ver, diga conmigo, ponga así su mano arriba, la mano derecha, y diga Jesús, y la izquierda en su corazón, y diga en mí. Va de nuevo, Jesús en mí. Amén, bien, muy bien. Bueno, ¿y cuáles son las implicaciones de eso? Sin duda alguna esto tiene implicaciones, ¿está de acuerdo? En otras palabras, queremos hablar sobre o acerca de lo que se trata la vida cristiana. ¿De qué se trata, a fin de cuentas, de qué se trata la vida cristiana? Y creo que se trata justamente de eso. Una vez que nosotros hemos tenido un encuentro con Jesús, o mejor dicho, Él ha venido a nuestro encuentro, a partir de ahí hay algo que Él espera. Una cosa es que le hemos reconocido como Señor, como Salvador de nuestra vida, pero hay algo que también Él espera, y esto es, Él quiere formar su carácter en nosotros. Entonces nos preguntamos, ¿qué quería decir Pablo con lo siguiente? En el versículo 13 dice: hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Y sin duda alguna, algo a lo que Pablo está haciendo referencia es que si bien la vida cristiana inicia con lo que llamamos el nuevo nacimiento, ese momento en el cual abrimos nuestro corazón a Jesús, lo que sigue es un proceso de desarrollo y de crecimiento de nuestras vidas. Él está hablando de esto, de que hay una estatura, que hay una medida a la cual se espera
que cada uno de nosotros lleguemos, y esa medida es justamente Cristo, es decir, lo que Él es, su carácter. Dice hasta que lleguemos a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. En otra carta que Pablo escribe a los hermanos de Galacia, Gálatas capítulo 4 versículo 19, dice Pablo, hablando acerca de esto mismo, dice: hijitos míos, por quienes vuelvo a sufrir dolores de parto hasta que Cristo, escuche usted, hasta que Cristo sea formado en vosotros. Entonces esto nos alude o nos lleva a pensar en aquella imagen que nos presenta el profeta Jeremías en su libro, cuando nos presenta esta imagen, un alfarero que toma material, que toma, digamos, una masa de tierra, y la pone en el banco de trabajo, este alfarero, y pone sus manos sobre esta masa y comienza a trabajar en ella para darle forma. Habla ahí de hacer una vasija. También nos dice ahí Jeremías que de repente algo ocurre, porque en medio de ese trabajo que está ahí el alfarero haciendo con aquella masa, ¿verdad? De tierra, de repente hay algo ahí, hay algo que no es correcto, diríamos una imperfección, un detalle, y entonces lo que hace, dice que vuelve a tomar la masa, vuelve a trabajar en ella. Quiero pensar que nuevamente la mezcla, la humedece, aquello que ya parecía hecho, pero lo vuelve a destruir, por así decirlo, lo que se estaba construyendo, pero solo para construir algo mejor. Entonces Dios ha puesto sus manos sobre el creyente, sobre el discípulo de Jesús, y está trabajando ahí todo el tiempo en nuestra vida. Y es lo que está diciendo Pablo aquí. Dice que Cristo está siendo formado en cada uno de nosotros. También dice algo interesante en otra carta que escribe a otra iglesia en Corintio, su primera carta, Primera de Corintios capítulo 3 versículo 1 y 2, dice: de manera que yo, hermanos, no pude hablaros como a espirituales, sino como a carnales, como a niños en Cristo. Os di a beber leche y no vianda, porque aún no erais capaces, ni sois capaces todavía. ¿De qué está hablando Pablo aquí? Está hablando que, repetimos, hay un nuevo nacimiento, así lo describe la Biblia. Cuando nosotros conocemos a Jesús, abrimos nuestro corazón, comenzamos un proceso de crecimiento, como ocurre en la vida natural. Cuando nuestros hijos son pequeños, usted lo sabe, bueno, ahí están, y empezamos a ver cómo ellos crecen. Y nos resulta interesante cómo inclusive lo hacemos, algunos padres los pegamos al muro, a la pared, y les ponemos una rayita. Y ellos van viendo su crecimiento, van viendo su desarrollo. Obviamente los niños, digamos, sus ideales de crecimiento somos nosotros. Entonces ellos nos ven en tamaño, nos ven estatura. Y no sé si lo recuerdas, pero vemos a nuestros padres grandes, los vemos maravillosos y los idealizamos y queremos ser como ellos. Y entonces los niños después, ellos solitos vienen y se miden. Y entonces ellos ahí van viendo cómo es su crecimiento. Ese es un crecimiento natural, un crecimiento que se espera. Yo quisiera preguntarle a usted, ¿qué pasaría si de repente usted, un hijo, no le ve crecer? O a lo mejor le ve crecer en un principio, pero después ve que el niño se queda estancado. ¿Qué haría usted? ¿Conservaría la calma o se empieza a intranquilizar? Y a lo mejor usted dice: esto no es normal, esto no es natural, acá está ocurriendo algo. Y estoy seguro que usted va y consulta y busca ayuda, busca orientación, porque entonces entiende que el crecimiento de ese ser se ha detenido. Amados, en la vida cristiana, en la vida espiritual es igual. Hemos nacido a la familia de Dios en Cristo, pero el Señor está esperando de nosotros un crecimiento, y por alguna razón a veces se detiene. Y esto es lo que había ocurrido con los hermanos de Corinto.
De tal suerte que si quieren ustedes, hasta Pablo un poco les reprocha y les dice: hermanos, ¿qué pasa con ustedes? No les puedo hablar como a personas adultas, maduras en Cristo, sino les tengo que hablar como a niños pequeños. La palabra niños, o la palabra del griego que es traducida como niños, es nepios, y hace referencia a un infante que carece de criterios, que todavía sus conductas son para la edad que tiene, podrían ser inadecuadas, no corresponden. Y entonces dice: hay actitudes en ustedes, hay maneras de pensar, hay conductas que no corresponden y que los hace ver no como personas adultas, como personas maduras ya en Cristo, sino todavía como infantes en Cristo. Creo que esto también ocurre en la vida cristiana, en la vida espiritual. De repente, quiero yo pensar que Dios como Padre está esperando que nosotros mostremos que hemos avanzado en nuestro crecimiento, y que justamente de la misma manera que hay una evidencia en un niño de ese crecimiento, de ese desarrollo, en el creyente, en el cristiano, debería de haber una evidencia, algo que evidenciara que efectivamente se viene dando ese crecimiento. Usted lea la carta de Pablo a los Corintios y se va a dar cuenta de que no, que ellos estaban llenos de muchas actitudes, de muchas maneras de pensar, de muchas conductas que justamente no correspondían, por decir así, a su etapa de desarrollo. De manera que de eso se trata la vida cristiana, de formar, de moldear o de modelar, mejor dicho, a través de nuestras vidas a Cristo. Mire, Pablo lo había entendido también, que respecto de su persona, nuevamente a la iglesia de Gálatas, en Galacia, en su carta a los Gálatas, capítulo 2, versículo 20, les dice: con Cristo estoy juntamente crucificado, y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. ¿Sabe cuál era uno de los anhelos más grandes en la vida de Pablo? Parecerse a Jesús. Y entonces, ¿qué es lo que hacía? Él hacía, quiero pensar, como hacen los niños, corría y se medía, pero no ante cualquier modelo, sino se medía ante Cristo. Y entonces decía: creo que ahí la llevo, ahí la llevo. Creo que cada vez me voy pareciendo más a Él. ¿En qué? En su manera de pensar. ¿En qué más? En sus actitudes. ¿En qué más? En sus conductas. Ahí voy pareciéndome cada vez más a Jesús. Seguramente también sabes que en el libro de los Hechos leemos que a los cristianos se les llamó cristianos por primera vez en forma despectiva. ¿Y sabe por qué se les llamaba cristianos? Porque la gente que interactuaba con ellos veía a Cristo en ellos. Entonces decían: este habla como Jesús, este piensa como Jesús, este se conduce como Jesús. Y entonces, en forma despectiva, decían: este es un cristiano. ¿Y sabe cómo se sentían ellos? Ellos se sentían honrados de que se les llamara así, porque entonces decía: esto lo que hace ver es que nos parecemos a nuestro maestro. Y ya les platicamos aquí todo el concepto de discipulado que había en el tiempo de Jesús. El discípulo nada anhelaba sino parecerse a su rabí, es decir, a su maestro. Y entonces, cuando les decían cristianos, decía: creo que estamos haciendo bien las cosas. Y de hecho sí, de hecho sí. Entonces dice en el libro de Hechos, capítulo 11, versículo 26: y se congregaron ahí todo un año con la iglesia y enseñaron a mucha gente, y a los discípulos se les llamó cristianos por primera vez en Antioquía. Entonces, como te decía, para ellos era un gran honor parecerse a su Señor, es decir, a su Maestro. El Señor trabaja en nuestras vidas, hermanos. El Señor quiere formar a Cristo en nosotros, de eso se trata. Pero regresemos a la imagen aquella en donde el alfarero toma el barro,
lo pone en el banco de trabajo, pone sus manos y comienza a trabajar para darle forma, para hacer una vasija, como dice allá Jeremías, una vasija de honra, para, digamos, plasmar en nosotros aquellas cualidades o aquellas características de Cristo en cada uno de nosotros. De eso estamos hablando aquí. Entonces, cuando hablamos del carácter de Cristo, estamos hablando de sus cualidades, de sus características, que ¿sabe dónde las identificamos y vemos? Justamente en los evangelios. Mire, hay mucha gente que lee la Biblia y es bueno, y qué bueno que así lo hagan. Y hay mucha gente que le encanta leer las cartas de Pablo, qué bueno, le encanta leer el Antiguo Testamento, qué bueno, qué bueno. Pero en particular yo quiero animarles, y es algo que yo hago, vez tras vez, tiempo en tiempo, regresar a los evangelios. Porque es en los evangelios en donde nosotros vemos a Jesús, a este modelo que necesitamos imitar. Y necesitamos ver cuáles son sus características, sus cualidades. ¿Qué es aquello que lo distingue? Y entonces nosotros necesitamos, como niños en Cristo, venir y medirnos frente a Él. ¿Cómo actúa Jesús? ¿Cómo piensa Jesús? ¿Cómo se relaciona Jesús? Y eso es lo que Él está esperando de cada uno de nosotros. Él mismo les dijo a sus discípulos: porque ejemplos he dado para que como yo os he hecho, vosotros también hagáis. Si se trata de conocimiento, qué bueno que tengamos conocimiento en los temas de la palabra. Pero yo debo decirle algo: conozco a mucha gente que tiene mucho conocimiento, pero me da la impresión que todavía no podemos ver muchas de las cualidades o de las características de Cristo en esa persona. Y creo que eso es lo que se está esperando. Entonces, sin duda, son incontables las cualidades y las características que necesitamos conocer y aprender para imitar de Cristo. Y en esta serie de predicaciones yo les quiero hablar de 15 características, ¿sí? No las vamos a ver ahora todas, o cualidades que nosotros, pongámoslo así, como masa, que Dios nos toma y nos pone en el banco de trabajo, necesitamos para que entonces Él pueda formar, Dios pueda formar a Jesús en nuestros corazones. De eso les quiero hablar. Hoy les quiero rápidamente hablar de 3. La primera es esta: todos los mensajes estarán sobre el libro del Evangelio de Lucas, y la primera cualidad, la primera característica que como masa, como barro necesitamos tener, y creo que Jesús es lo que vio en sus discípulos, la primera es dispuestos a aprender. Esa es la primera característica. En Lucas capítulo 5, un pasaje que ustedes conocen, una historia que han leído, conocen muy bien, podemos ver esta característica. Aconteció que estando Jesús junto al lago de Genezaret, hay mucha gente, hay un gentío, dice que la gente se agolpa, Él está cerca de la playa, y entonces hay 2 barcas por ahí, una de ellas es de Pedro. Sube a la barca, le dice a Pedro: ¿puedes llevar la barca un poco mar adentro para que yo pueda hablar a la multitud? Pedro lo hace. Ellos ya estaban ahí, estaban las barcas, dice que ellos estaban lavando sus redes, habían tenido una jornada difícil. Por cierto, no habían pescado nada, no habían tenido una pesca exitosa. Ustedes pueden imaginar aquella escena. Jesús predica a la multitud, la gente se va, y terminando le dice a Pedro: ahora sí, Pedro, quiero que vayas mar adentro y que eches la red. Y aquí viene el primer punto. En el capítulo 5, versículo 4 le dice: cuando terminó de hablar, dijo a Simón: boga mar adentro y echad vuestras redes para pescar. Y fíjese lo que dice el versículo 5, y ponga mucha atención a esta cualidad, a esta característica. Respondió Simón, le dijo: maestro,
Toda la noche hemos estado trabajando y nada hemos pescado, mas en tu palabra echaré la red. Parece sencillo esta cualidad, dispuesto a aprender. Déjeme decirle que no toda la gente está dispuesta a esto. Y creo que muchas veces la gente justamente se queda estancada en su proceso de crecimiento porque cree que ya lo sabe todo. Así de gente yo he encontrado. Cree que ya lo sabe todo. Literalmente piensa que sabe y lo conoce todo, ¿no? Porque quizás como Pedro se siente un experto en el tema, en la materia. Y entonces Pedro puede refutar al maestro y decir: mira, todo ese tema que has hablado está bien, pero acá en los asuntos de pesca yo sé, ¿no? Trasládelo al área que quiera de su vida, inclusive su negocio, ¿no? O sea, la vida espiritual es una cosa, la vida de comunión es una cosa, pero el tema de mi negocio, Dios, yo lo conozco. El tema de la relación con mi familia, Dios, eso yo lo conozco. Ese es un tema que yo sé. Y entonces uno se resiste a aprender, pero uno necesita tener disposición para ello, atreverse, y creo que Pedro se atrevió. Hay un autor que dice que hay 3 momentos en ese proceso de aprendizaje. Dice que generalmente cuando estamos frente a algo que tenemos que aprender, nuestra primera posición es que no sabemos que no sabemos. En otras palabras, creemos que lo sabemos todo. El segundo momento es: descubro que no sé, o sea, sé que no sé. Es decir, que siempre hay algo que no sé y esa es la oportunidad para que yo lo aprenda. Y el tercer momento entonces es: sabiendo que no sé, entonces aprendo. ¿Dónde está usted? En ese proceso de aprendizaje, ¿en qué parte? ¿Sabe que no sabe o cree que lo sabe todo? ¿O ya se dio cuenta que no sabe todas las cosas? Que hay cosas que desconoce y que entonces, dándose cuenta que desconoce algunas cosas, está listo para aprender. Si no es así, déjeme decirle, probablemente usted se ha detenido en su proceso de crecimiento. Hace algunas semanas, meses, fuimos a la iglesia de Aarón. Ustedes le conocen, Aarón Romero, algunos de ustedes. Y hay una familia, un matrimonio que tiene a una hija pequeña. Cuando yo la vi por primera vez, yo pensé que era una bebé. La niña está, ¿qué les gusta? ¿De este tamaño? No sé cómo decir, pequeñita. Cuando sí hay algunas cosas que llaman la atención, es decir, hay particularidades, algo que diríamos no es normal, o sea. Y ellos se acercan y nos platican su dolor, su pena por esta situación. El punto es que la niña, hay un síndrome que la niña tiene y lo que le ha impedido que ella se desarrolle. Y ha quedado de ese tamaño. La niña tiene 15 años. ¿Puede usted imaginar a los padres afligidos? Porque como padres, ¿qué esperamos? Esperamos un crecimiento, ¿no es cierto?, de nuestros hijos. Yo le pregunto, ¿qué debe pasar con el Señor? ¿O qué pasa con el Señor cuando nos ve que nosotros nos hemos estancado? Nos hemos quedado de un tamaño, nos hemos quedado de una estatura. Y a lo mejor hemos, para colmo, cerrado toda posibilidad a un nuevo aprendizaje de parte de Dios hacia nosotros. Amados, Dios nos toma entonces como masa, pongámoslo así, como tierra, nos pone en el banco de tarea y a veces es lo primero que Él va a tener que hacer, ayudarnos justamente a romper estos esquemas que nos han puesto ahí. En pensar, en creer que no hay nada que nosotros, no hay nada nuevo que nosotros podamos aprender. Esa es la primera cualidad. La segunda cualidad es flexibilidad. Lo contrario a lo flexible, ¿qué es? Lo rígido, ¿cierto? ¿Y qué es la rigidez? La rigidez es una postura habitual que lleva consigo falta de amor. Veamos esta característica en Lucas capítulo 5, ahí mismo, versículo 27 al 39, otra historia, 27 al 39 que también seguramente conoces. Y tiene que ver con el llamamiento de Jesús a otro de sus discípulos, Leví o Mateo.
Después de estas cosas, versículo 27, salió y vio a un publicano llamado Leví sentado en el banco de los tributos públicos y le dice: sígueme. Y ahí va Leví detrás de Jesús, respondiendo al llamado. Y Mateo está tan contento, Mateo está tan contento que hace una celebración, una fiesta, invita a los amigos, entra Jesús a la casa de el publicano, el publicano, y entonces los fariseos, los publicanos que están afuera, comienzan a criticar. Dice aquí, versículo 29, y Leví le hizo un gran banquete en su casa y había mucha compañía de publicanos y de otros que estaban a la mesa con ellos. Y escuche, y los escribas y los fariseos murmuraban contra los discípulos diciendo: ¿por qué coméis y bebéis con publicanos y pecadores? ¿Cuál es la característica del rígido? Justamente que todo lo ve a través de una ventana, y todo aquello que queda fuera de su marco no encaja, no embona, y por lo tanto lo descalifica. Por supuesto, este tipo de personas no están aptos para ser puestos en el banco de trabajo. O si son puestos en el trabajo, será una de las cosas en las cuales el Señor tendrá que trabajar mucho para romper los esquemas. Y quizás justamente hace memoria, nos recuerda lo que dice la palabra allá en Jeremías, que de repente el alfarero tiene que agarrar y así literalmente romper aquello, poner más agua, amasar mucho más, poner más fuerza, quiero entender, y volver a poner en el banco de trabajo. Esto nos detiene en nuestro crecimiento. Considere. A veces pensamos que la rigidez es una virtud, y alguien ha dicho que es una virtud, o más bien dicho, es un defecto disfrazado de virtud. Sí, porque a veces pensamos que al tener un cuadro decimos: no, y yo de aquí no me muevo porque tengo mis principios, tengo mis entenderes respecto a esta situación. Está bien, pero ¿qué si Dios te quiere ampliar la ventana? ¿Qué si Dios te quiere? Y creo que fue una de las cosas con las cuales más tuvo que Jesús batallar con este tipo de personas. Una de ellas justamente Pablo, tú lo sabes. O sea, Pablo era rígido, por no decir cuadrado, dado. Es una cualidad que necesitamos. Flexibilidad. Si quieres, maleabilidad, para que entonces podamos ser trabajados por Dios, sorprendidos. Déjame decirte que Dios nos rompe los esquemas. Pregúntale a Job. Ya nos predicó de esto domingo pasado Max. Pregúntale. Job termina diciendo, fíjate, este hombre tan religioso, tan entendido de los deberes judíos, termina diciendo: no cabe duda, Dios, que había escuchado de ti, de oídas te había oído, pero en esta nueva experiencia ahora te puedo comprender mucho más allá de lo que yo mismo entendía. Tercera característica, y con esto terminamos: humildad. Humildad. Ahí mismo, en el siguiente capítulo 6, versículos 20 en adelante, también conoces este pasaje donde Jesús, predicando, hablando, dice: alzando los ojos, escuche usted, hacia sus discípulos, Muchas veces han pensado que estas palabras de Jesús es para toda la gente. Esto es parte del Sermón del Monte, y ciertamente Jesús está predicando a la gente, pero aquí en particular se refiere a sus discípulos, aquellos que han creído en Él, aquellos que le están siguiendo, y les dice: ustedes, bienaventurados, vosotros los pobres. Agrega Lucas en espíritu, porque vuestro es el reino de Dios. Bienaventurados los que ahora tenéis hambre, porque seréis saciados. Bienaventurados los que ahora lloráis, porque reiréis. Bienaventurados seréis cuando los hombres os aborrezcan y cuando os aparten de sí, os vituperen y desechen vuestro nombre como malo por causa del Hijo del Hombre. Gozaos en aquel día y alegraos, porque aquí vuestro galardón es grande en los cielos, porque así hacían sus padres con los profetas. ¿A qué está llamando
la atención Jesús a una cualidad, a una característica, algo que distingue al discípulo de Jesús: la humildad. Y que ya viéndola, además tiene como modelo a Jesús mismo, como máximo modelo de humildad. ¿Qué es la humildad? Quiero decirte que la palabra humildad proviene del latín humilitas, que significa, y quiero que esto te lo grabes en la frente, significa pegado a la tierra, nada más. Sí, porque he dicho yo acá que a veces como seres humanos, no tú, yo, todos, nos subimos a un tabique y nos mareamos. Y la humildad, ¿qué es? Que nos mantengamos en el piso, porque corremos el riesgo. Lo contrario a la humildad, ¿qué es? Tú lo sabes, ¿qué es? La soberbia. Y es una tendencia del ser humano movernos hasta allá. Entonces es una virtud moral contraria a la soberbia, que somos capaces de reconocer nuestras debilidades, también nuestras cualidades y nuestras capacidades, y aprovecharlas para obrar en bien de los demás sin decir nada. Ese era Jesús. ¿Sabes que a Jesús de repente le decían Señor? Ya hemos platicado de esto, ¿no? El curios, el Señor, y él decía no, siervo. Por favor, el siervo, el Hijo del Hombre, Hijo de Dios, Hijo del Hombre. O sea, podemos ver en Jesús justamente este sello, esta característica, esta cualidad que Él quiere formar en nosotros, y que es una de las cosas que tomará y trabajará justamente en ellas, en ella. Estaba platicando yo en la predicación anterior, en el servicio anterior, que acabo de entender de esas cosas que de repente, no sé si por revelación del Espíritu entiendes algunas cosas que están acá en la palabra. Esto es una cápsula. Lo que significa y qué gana el hombre, o qué obtiene el hombre si gana el mundo y pierde su alma. Lo acabo de entender. Y le voy a decir a partir de qué lo entendí, de una reflexión que por ahí me llegó muy buena, en donde habla que cuando fue lanzada la sonda esta Voyager al espacio, ¿se acuerda? Y que cuando ya iba a salir allá ya creo que de la Vía Láctea, de repente este hombre, investigador Carl Sagan, pidió que se moviera la sonda y tratara de buscar el planeta Tierra en medio de la inmensidad. ¿Ha oído hablar de esto? Y le costó mucho trabajo identificar lo que llaman el planeta azul, el punto azul. ¿Y sabe cómo que se veía la Tierra? ¿Sabe cómo que se veía? Como un grano de arena en medio de la inmensidad. Yo le pregunto, ¿qué es un grano de arena? ¿Alguno de ustedes cuando ha ido a la playa se ha traído un grano de arena y lo ha puesto en un marco ahí de oro y ha dicho ahí está el grano de arena? Cuando usted ha regresado de la playa, es más, ¿qué hace con la arena? Se la sacude. ¿Qué es eso? Insignificancia. ¿Qué quiere decir? Que en lo infinito, al voltear la sonda y ver la Tierra, el planeta este por el que nos peleamos, la Tierra el que queremos conquistar, ¿sabes qué es en lo infinito? Nada. Ahora, ¿qué es el hombre? Menos. De ahí que aun si ganaras el mundo, te volvieras el amo del mundo, en el infinito, ¿qué serías? Sigue siendo nada. Y dice un autor, y esto es lo que yo aprendí, un autor que le recomiendo, que se llama Francis Schaeffer, un pensador, es que te van a reventar la cabeza. Dice lo siguiente: el hombre es una partícula en el vasto universo y es insignificante, intrascendente, y pasará inadvertido, y es real. Pasarás inadvertido. No en este mundo, no en tu pequeño reino, sino, no sé si me estoy alcanzando a explicar, pero en lo que es la inmensidad. ¿Sabes algo? Dejarás de existir y como si nunca hubieras existido. Y eso lastima el orgullo del hombre. O dime que no. ¿Qué quiere decir? Que todos los afanes, que todas las ansiedades, que todos los logros, que todos los alcances en el infinito son nada. Y dice este autor, un teólogo cristiano, Francis Schaeffer,
es una partícula en el infinito, insignificante, intrascendente, existirá y pasará como si nunca hubiera existido respecto de lo eterno. A menos que esa partícula insignificante esté relacionado con lo que es permanente y lo que es eterno. ¿Esto es quién? Dios. ¿Me entendió? Si no me entendió, me invita a un café y se lo explico. Y si es desayuno, mejor. ¿Qué te quiero decir? No somos nada. Sino que pase Gustavo y con la física y todo les explique. No somos nada, hermanos. No somos nada. Cuando dice que es pegados a la tierra, es reconocer nuestra condición de que somos polvo. Que Dios ha tenido a bien formar, crear algo de ahí. Y que los que nos da el verdadero y eterno valor no somos nosotros, sino ¿quién es? Dios. Es Dios. Y empiezan a cambiar las cosas, te empieza a revolucionar qué bueno que logres y hagas y todo y conquistes, qué bueno, pero tu último sentido de valor y significado no está ahí, sino en quién está, en Cristo. Y era lo que Pablo decía, mi vida está escondida en Cristo. Las cosas van a pasar, todo esto va a pasar y lo hemos visto. Entonces la persona humilde reconoce su dependencia de Dios. No busca el dominio sobre sus semejantes, sino que aprende a darles valor por encima de sí mismo. Esta es la otra cosa. ¿Por qué buscamos estar por encima de los demás? Piénselo. ¿Por qué sentimos que en ello encontramos nuestro valor? ¿Se da usted cuenta? Es estar pegado a la tierra. Y entonces les decía así, bienaventurados ustedes, son bienaventurados. Entonces, de esto se trata, termino. Se trata de que Cristo se ha formado en mí. Por eso dije al principio, Cristo en mí. Se trata de que es un proceso que no termina. No sé hasta dónde llegaremos, no acabaremos, no importa, pero hacia allá nos extendemos, decía Pablo. Que Cristo siga siendo formado en mí. Se trata de cada día ir y medirme frente a un modelo, y ese modelo es Cristo. Yo le llamo el Jesúsímetro. Sí, claro. Porque cuando usted quiere medir algo, que utiliza un metro. La pregunta es, ¿y cómo medimos cuánto hemos avanzado en nuestra vida cristiana? Bueno, necesitamos un Jesúsímetro. Es decir, necesitamos ir y medirnos delante de Jesús, delante de nadie más. Necesitamos conocer las cualidades, las características de Jesús. Necesitamos entender que como masa que Él pone sobre el banco de trabajo, necesitamos estas cualidades. Aprender, ¿por qué no? Flexibilidad, ¿por qué no? Que Dios expanda nuestros horizontes. No lo sabemos, no lo conocemos todo. Esto es tan amplio, es tan profundo. Y sobre todo humildad. Humildad. Y entonces creo que Dios se complace en ello, en vernos, en irnos viendo cómo vamos creciendo cada día. Y creo que Dios, no como nosotros que nos angustiamos y que muchas veces no sabemos cómo hacer crecer, como el caso que les estoy platicando, ya sale de todas posibilidades, es algo a lo que uno se resigna. Ellos como padres tienen que vivir con alguien así. Esas son las condiciones de vida de esta personita. Nuestro Dios no, porque Él tiene recursos ilimitados. Y teniendo recursos ilimitados dice, que no, que sí. Pone sus manos sobre nosotros
y haciendo uso de esos recursos ilimitados, trabaja en nuestra vida. Por eso quizás Pablo escribía a los hermanos en Filipo, les decía: saben que algo que he descubierto, y creo que lo decía por su propia vida. Dice: hay algo de lo que me he convencido y se los voy a platicar. Les voy a platicar que estoy convencido que aquel que puso sus manos sobre mí y sobre ustedes también, ¿saben algo? Y nos puso en el banco de trabajo y está empeñado en hacer de nosotros una vasija de honra para su gloria. ¿Saben algo? Está tan empeñado en ello que no va a ceder en su propósito. Lo dice de otra manera, dice, ¿se acuerda cómo dice el pasaje? Que aquel que comenzó en vosotros la buena obra, dice, estoy convencido de esto, que aquel que comenzó en vosotros la buena obra la va a terminar, ¿hasta cuándo? Hasta el día de Jesucristo. ¿Qué significa? Que el tiempo para Dios es lo de menos. Es lo de menos. Él va a trabajar, va a echar mano de... Si yo te dijera cada recurso que Dios tiene y cada cosa que nos sorprende, y de repente cosas que normal no nos gustan, porque no entendemos cómo aquella acción de Dios pudiera contribuir a lo que Él está formando, y a lo mejor lo único que hizo es poner más presión. Eso no nos gusta. Quisiéramos acá, como decimos, flojito y cooperando, pero pues nos ponemos rígidos. Amados, yo quiero que usted considere cuánto crecimiento hay en su vida cristiana. Cuánto crecimiento, si usted es padre o madre de familia, hay en los que están a su alrededor. También es una responsabilidad. Comenzamos leyendo que dice: y Dios constituyó dentro de la comunidad de fe, a unos los puso como apóstoles, a otros como profetas, a otros como evangelistas, a otros como pastores, como maestros. Dice, para perfeccionar, para edificar, para llevar a todos en ese crecimiento. Dios ha puesto recursos. Hay recursos. Tenemos entonces ahora que, y yo le invito a eso, a que se disponga, que considere si usted se quedó en algún momento, está ahí medio atoradón, es el momento de ir adelante. Póngase de pie. Hablaremos de otras cualidades. Hablaremos de compasión. Hablaremos de integridad. Hablaremos de quitar todo egoísmo. También de intensidad. De coraje. De dependencia, de transparencia, de contentamiento, de confianza, de sujeción, de alerta y de servicio. Y no porque ya le haya dicho de qué vamos a hablar, pues ya no venga. Lo haré yo, y a veces lo harán los otros hermanos que Dios les ha dado este ministerio también. Entonces, ponga atención a lo que en este tiempo Dios le quiere decir. Creo que Dios nos está llamando, hermanos, a ir al siguiente paso, a cada uno de nosotros. Incline su rostro y vamos a orar. Señor, delante de ti estamos. Nada hay oculto delante de tus ojos. Tú sabes, Señor, en qué etapa de crecimiento nosotros vamos. Y sabes también, Señor, si nos hemos detenido. Aún, Señor, podríamos haber retrocedido. Pablo habla de esto en sus cartas. Sobre todo a los Gálatas les dice cómo es posible que, habiendo comenzado por la gracia, ahora ustedes están metidos en otras cosas. Perdónanos, Señor, si es nuestro caso, si nos hemos detenido. Perdónanos, Señor, si hemos creído que ya lo sabemos todo. Perdónanos, Señor, si hemos sido rígidos, incapaces de expandernos en aquello en lo cual tú quieres que lo hagamos. Perdónanos, Señor, también si hemos sido faltos de humildad. Pero gracias, Señor, porque no quitas tus manos de sobre nuestras vidas. Gracias, Señor, porque tú te has empeñado en llevarnos en ese crecimiento, en ese desarrollo. Por eso, Señor, hoy estamos agradecidos.
Ponemos delante de ti nuestras necesidades, nuestras luchas, batallas, las cosas que tenemos por delante que enfrentar, y queremos ir con este pensamiento, Señor, que consideremos que tú, Jesús, harías en medio de la situación que nosotros estamos atravesando. Gracias, Señor. Llévanos en paz a nuestros hogares. Permite que tengamos una buena semana y que podamos con alguien más compartir este mensaje de esperanza. En el nombre de Jesús oramos. Amén. Oramos para que esta palabra sea de bendición en tu vida. Encuéntranos en nuestras redes sociales como IC Shalom o visítanos en Calzada de los Reyes 55, Cuernavaca, Morelos. Teléfono 313-9261.